¿Ya se enteraste del subsidio de aportes a la pensión que realiza el Fondo de Solidaridad Pensional? Quédese en este video porque aquí le voy a enseñar o le voy a recordar cuáles son los requisitos que se requieren para participar de ese subsidio. ¿Cuáles son los grupos poblacionales a quienes está dirigido? ¿Cuánto es el monto de ese subsidio? ¿Quiénes están cobijados por ese subsidio? ¿Cómo se cargan los documentos para poder hacer parte de ese subsidio? ¿Cómo es el paso y paso para cargar los documentos al portal de la página del Fondo de Solidaridad Pensional? Quédese porque aquí vamos a aprender cómo se hace paso a paso. No sin antes pedirles que si les gusta el contenido de este canal y de este video sobre derecho laboral, seguridad social y pensiones, suscríbanse al canal, compártanlo, hagan clic en la campanita para que les lleguen más notificaciones. Es el decreto 543 del 29 de mayo del 2026 que modificó algunos artículos del decreto anterior, el 1833 del 2016, que reglamentaba los aportes, subsidio de aportes a la pensión. Bien, con este decreto 543 se modificaron algunos artículos de ese decreto y quedó más beneficioso y estipula cuáles son los grupos poblacionales a los que les llega y precisamente a qué grupos y cuáles son los requisitos que debe cumplir. Cambia el programa porque antes se llamaba el programa PETSA, que se llamaba el programa de aportes a la pensión. Hoy se llama el programa Pensionarte a través del Fondo de Solidaridad Pensional. Bien, entonces en este decreto establecen cuáles son los beneficiarios. A ver, entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? En ese orden de ideas tenemos que los beneficiarios son los trabajadores independientes y desempleados. Ese es el primer grupo poblacional a quien va dirigido. Segundo grupo, personas en condición de discapacidad. Y el tercer grupo son los ediles y concejales. Y hay un cuarto grupo que son las madres sustitutas y las madres FAMI. Esto traduce familias, mujer e infancia. Bien, entonces a estos cuatro grupos es donde va dirigido el subsidio de aportes a la pensión. Pero para eso hay que cumplir unos requisitos. Estos requisitos son, primero, tener 300 semanas cotizadas en cualquier régimen, pero cuando la norma habla en cualquier régimen, estos deben traerse a Colpensiones, es decir, debe estar en Colpensiones. Posiblemente usted trabajó con el Estado, tiene un bono pensional, posiblemente esa semana las tiene allá. Entonces, ese tiempo debe solicitar el CETIL, certificado CETIL, y trasladarlo por pensiones para que se incluya en su historia laboral y sumen esas semanas. Ahora bien, habla de cualquier régimen, pero ojo acá, porque no le sirve estar en fondo privado, solamente debe estar en Colpensiones. Y aquí muy importante, entonces, trasladarse a Colpensiones, pero ojo, porque si usted ya tiene 47 años si es mujer o 52 años si es hombre, está a menos de 10 años o a 10 años de adquirir su pensión, ya no puede trasladarse. Entonces, esa ventana estuvo abierta hasta el 16 de julio, pero para aquellas personas, aquellos afiliados que si eran mujeres tuvieran 47 años o menos, o hombres que tuvieran 52 años o menos, de alcanzar su pensión, pero los hombres deberían tener 900 semanas cotizadas y las mujeres 750 para poderse cambiar de fondo directamente con la doble asesoría. Esa puerta se cerró el 16 de julio. Hoy, ¿quiénes pueden trasladarse con la doble asesoría? A aquellas personas que se encuentran afiliadas y que todavía no cumplen los 47 años sin mujer, o hombres que no hayan cumplido los 52 años y que tengan un periodo de 5 años de afiliación en el fondo privado. En ese orden de ideas podría pedir la doble asesoría y trasladarse a Colpensiones para que esas semanas que tenga allí sean trasladadas a Colpensiones
y muy posiblemente se beneficie de este subsidio. Otro de los requisitos es tener entre 35 y 65 años de edad. Pero aquí también hay que tener presente que para los concejales y ediles, igualmente las madres sustitutas y la madre FAMI, que son del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pueden ingresar al programa a partir de los 18 años de edad. ¿Por qué no se exige aquí 35 años? Porque la norma sí lo establece, que pueden iniciar su vida laboral a los 18 años. Igualmente, aquí a las madres no se les va a exigir, ni a las madres ni a los concejales ni a los líderes se les va a exigir estas 300 semanas cotizadas. ¿Por qué? Porque al empezar a los 18 años, pues no tienen vida laboral, apenas están comenzando, por eso la norma no les exige aquí tener esas 300 semanas, pueden arrancar de cero, eso sí, tener los 18 años. Ahora, pues para ellos deben certificar que, pues, que están afiliadas o que hacen parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en estas dos categorías, madre sustituta o madre FAMI, para poder que les certifique y poder cumplir los requisitos. Otra situación es, o el tercer paso es estar afiliado al sistema de salud. Y aquí muy importante, ojo, porque acá anteriormente se exigía que debía estar en el SINVEN. Hoy con este nuevo decreto esto cambió y es que debe estar afiliado al sistema de salud y puede ser a través del régimen subsidiado SINVEN o puede ser al régimen contributivo como beneficiario de algún familiar, de su hermano, de su hermana, de su papá, de su mamá, de su esposo, su esposa, su compañera, compañero permanente, debe estar afiliado como beneficiario. Pero también puede estar afiliado como cotizante en el régimen contributivo. Pero esa afiliación que está haciendo el régimen contributivo directamente no puede pasar de un salario mínimo legal mensual vigente porque el subsidio solamente subsidia una pensión hasta por el salario mínimo. Bien, y el cuarto requisito es no tener capacidad de pago. Esto es bien importante. O sea, mire que son 4 requisitos. Este cuarto de no tener capacidad de pago es que efectivamente sus ingresos sean hasta un salario mínimo o por debajo de un salario mínimo. Recordemos que el salario mínimo en Colombia, año 2026, está en 1.750.905 pesos. Entonces, bien importante. Ahora, hay otra situación aquí. Para las personas en condición de discapacidad, deben ser calificados con invalidez, deben ser calificados con pérdida de capacidad laboral y que esa calificación les dé el 50% o más. Y mínimo debe tener aquí 300 semanas cotizadas también. Ahora, algo importante y que me preguntan cada nada y que es, hay bastantes preguntas sobre cuánto es el monto del subsidio, cuánto me pagan, cuánto me ayudan. Y aquí saqué esta tablita, obviamente son datos extraídos del Fondo de Solidaridad Pensional. Y, por ejemplo, como la base mínima son 300 semanas, estas 300 semanas, es decir, la persona que tenga entre 300 y 499 semanas cotizadas, el subsidio que va a recibir es del 60% acá. Ahora bien, ¿y cuánto sería el aporte o cuánto es lo que hay que pagar por pensión? Pues hay que pagar 280.145 pesos, esto para el año 2026. ¿De a dónde sale este monto? Este monto sale del 16% que se le saca al salario mínimo. Volvemos a repetir que está en 1.750.905 pesos. Al sacarle el 16%, eso da 280.145 pesos aproximadamente. Entonces, eso es lo que debía pagar. Ahora, de ese monto, el gobierno o el Estado le va a pagar el 60%. ¿Cuánto sería? Entonces, el Estado pagaría 168.087 pesos. ¿Y cuánto paga el afiliado? El afiliado paga
112.058 pesos, que corresponde al 40%. Es decir, el Estado en este caso le financia o le subsidia el 60%, la persona paga el 40% restante. Aquí está la suma que debe pagar. Pero aquí hay algo muy importante que decir, que entre más semanas cotizadas tenga, el subsidio va a subir. Y entonces, la persona que tenga entre 500 semanas 699, el subsidio es del 65%, el monto es igual a pagar porque se calcula sobre el salario mínimo. Entonces, el subsidio, lo que paga el Estado, sería 182.094 y el afiliado pagaría 98.051, que corresponde al 35% de este monto. Y así sucesivamente, en la medida que se tengan más semanas, pues el subsidio va subiendo. La persona que tenga 700 semanas, entre 700 y 899, el subsidio corresponde al 70%. El monto a pagar por esa pensión o por esas cotizaciones mensual es de 280, 145, sacado acá del salario mínimo. Y entonces, en este caso, el gobierno o el Estado le subsidia 196.102 pesos y la persona o el afiliado pagaría 84.043 pesos, que corresponde al 30%, y el gobierno le subsidia el 70%. Ahora, si tiene 900 semanas o más, el subsidio es del 75%, el monto a pagar es el mismo, que es el 16% sobre el salario mínimo, y ese subsidio que le otorgaría el Estado es de 210.109 pesos. Ahora bien, la persona pagaría un saldo de 70.036 pesos, que es el 25% de este monto. Y para las personas en condición de invalidez, que deben ser calificadas con el 50% de pérdida de su capacidad laboral o más, el monto a pagar sigue siendo igual por el subsidio, por el 16% del salario mínimo, y en ese caso el gobierno o el Estado subsidia el 80%, pero aquí el 80%, le subsidia el 80% de esos 280.145, y entonces ese subsidio sería de 224.116 pesos y el afiliado pagaría la suma de 56.029 pesos, que corresponde al 20%. Teniendo en cuenta que ya vimos los grupos poblacionales a quien va dirigido el subsidio, el monto y los requisitos, cabe aclarar algo. A los concejales y a las madres sustitutas y FAMI, no se les exige las 300 semanas porque es lógico. A los 18 años que ellos inician, pues no tienen experiencia, no tienen vida laboral. Es por eso que no se les exigen las 300 semanas. Obviamente deben cumplir con estos requisitos y certificarse. De otra parte, cuando la norma establece el traslado de fondo de pensiones, que habla de que esas 300 semanas deben ser en cualquier régimen, esas semanas toca, si encuentra en otro régimen, por ejemplo, que trabajó con el Estado, tiene un bono pensional, prestó servicio militar, por ejemplo, tiene un bono pensional, esas semanas hay que trasladarlas a Colpensiones. Hay que afiliarse a Colpensiones porque no sirve en fondo privado. Este subsidio no aplica en fondo privado. Pero aquí hay algo importante, y es que muchas personas se encuentran en fondo privado, allá no va a aplicar este subsidio. Pues, ¿cómo hago para trasladarme? Hasta el 16 de julio del 2026 estuvo abierta la posibilidad de traslado que abrió el artículo 76 de la nueva reforma pensional, y era para aquellas personas, mujeres con 47 años o menos, es decir, que estuvieran a 10 años o menos del cumplir su edad de pensión, que eran 750 semanas. También los hombres que tuvieran 52 años o más y que estuvieran a 10 años o menos de cumplir su edad de pensión, podían trasladarse para el Colpensiones, siempre y cuando demostraran las mujeres 750 semanas cotizadas y los hombres 900 semanas allá para el mes de junio del 2024. Ahora bien, entonces,
Para estas personas que están a menos de 10 años, esa puerta está cerrada porque ahora se aplica Ley 100 del 93. Y la Ley 100 del 93 no permite los traslados para estas personas que tienen estas condiciones, pero sí lo permite para aquellas personas que estén cotizando, por ejemplo, un fondo privado y que tengan 5 años de estar cotizando y que no tengan los 47 años y son mujeres, no tengan los 47 años de edad, o si son hombres, pues no tengan los 52 años. En esas condiciones, estas personas demostrando que ya tienen un tiempo de afiliación de 5 años, pueden pedir la doble asesoría y pueden trasladarse a Colpensiones para que esas semanas sean trasladadas a Colpensiones y posiblemente completen sus 300 semanas o más y puedan aplicar al subsidio. Pero para aquellas personas que de pronto se quedaron por fuera del decreto que autorizaba el traslado hasta el 16 de julio, es decir, las que les faltaban 10 años o menos para su edad de pensión, ya no lo pueden hacer porque la ley 100 del 93 no lo permite. ¿Cómo podría ser? Puede solicitar la doble asesoría y no seguramente el fondo le va a negar precisamente porque ya el decreto no está en vigencia. Entonces podría presentar una demanda ante juez laboral, pues como pretensión es que se anule el traslado de fondo de pensiones, haya una ineficacia de traslado porque en su momento no se le dijo la verdad, no se dijo con claridad cuáles eran las condiciones con que se iba a pensionar este afiliado en ese fondo privado, y de demostrar estas situaciones en el debate probatorio, pues seguramente el juez va a dictar una sentencia y va a ordenar el traslado a Colpensiones, pero hay que demostrarlo. Esa sería una manera, ya porque no puede hacerlo directamente porque está pasado de la edad, 47 años mujer, 52 años hombre. La otra sería que autoricen o que aprueben la reforma pensional y que prorroguen estos traslados para estas personas que están a menos de 10 años de su edad de pensión y que no se trasladaron. Esa podría ser otra situación. No sabemos qué va a pasar con esa reforma, si la autoriza, la cambian o la autoriza parcialmente. Se deben aportar los siguientes documentos para postularse al subsidio de aportes a la pensión. Entre eso tiene que aportar la cédula, la fotocopia de la cédula ampliada 150. Se debe aportar la historia laboral expedida por Colpensiones donde consten las 300 semanas cotizadas con fecha de expedición no mayor a 3 meses. Asimismo, se debe aportar certificación de afiliación a la salud expedida por la EPS o el ADRES con fecha de expedición no mayor a 1 mes. Se habla de otros documentos y esto ocurre, por ejemplo, que se aplican, y este otro documento aplica para las madres sustitutas o FAMI, que son del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Deben aportar certificación de esa condición, de que pertenecen a ese Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Igualmente los concejales y los ediles deben aportar una certificación o prueba de esa condición. Ahora bien, esos documentos deben ser escaneados en PDF, en formato PDF, y subirlos en el portal del Fondo de Solidaridad Pensional. Ahora, ¿cuál es la dirección? Aquí miramos la dirección de ese fondo. Es www.fondodesolidaridadpensional.go.co. En formato PDF hay que subir esos documentos. Entonces, mire que no hay mayor requisito. Son 3 requisitos, y si hace parte de estos 2 grupos, ediles, concejales o madres sustitutas, FAMI, deben aportar un 4º requisito, que es la certificación de esa condición. Bueno, entonces, ¿a dónde llegamos esa documentación? ¿A dónde la aportamos? ¿Qué hacemos con ella? Vamos para allá para explicar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos para el señor Google o cualquier otro navegador, puede ser Edge o puede ser Mozilla, y vamos aquí en la barra de direcciones, vamos a colocar esta dirección, que es Fondo de Solidaridad Pensional, como les expliqué allá, www.fondodesolidaridadpensional.go.co. Le damos Enter
Esperamos que nos abra y nos abre esta página. Al abrirnos esta página, esta es la página del Fondo de Solidaridad Pensional. Miremos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Miremos que acá nos dice afiliarte a pensionarte. Dar clic acá. Al dar clic acá, nos va a llevar a esta ventana acá. Si ya usted está registrado o registrada, pues solamente va a entrar con su número de cédula, así como lo está indicando la imagen aquí. Y su contraseña, la contraseña que en su momento usted eligió, si ya está registrado o registrada. Si no está registrado o registrada, entonces da clic aquí donde dice registrarse, mire, acá. Al darle clic ahí, nos abre esta ventana y nos va a pedir la cédula de ciudadanía. Entonces hay dos opciones, cédula de ciudadanía o cédula de extranjería. Y nos pide el número. Una vez coloquemos el número acá, entonces le damos siguiente. A mí no me deja pasar porque obviamente yo no estoy registrado. Entonces mire que me muestra algunos textos en rojo y me dice que debo colocar el número de ese documento. Entonces, vamos para explicar los módulos, cuáles son los pasos. Bueno, una vez que ya hemos ido a la página, al portal del Fondo de Seguridad Pensional, esto fue lo que hicimos, mire acá, esto fue mostramos allá, aquí fue donde entramos acá nos afiliamos, nos registramos, me dice afiliarte a pensionarte aquí, que fue lo que mostré anteriormente, que le damos clic aquí, nos registramos aquí, luego entonces creamos la cuenta del usuario, así como se explicó anteriormente, y dice que registre un número de cédula, un correo electrónico personal y crea una contraseña. Eso lo tiene que hacer allá en la página aquí, siguiendo estos pasos. El primer paso, que fue el que ya explicamos allá directamente en Google. Luego le abre esto, aquí su cédula, su correo electrónico y una contraseña y le da registrarse. Aquí le da registrarse. Luego, al darle registrarse, lo lleva a un tercer paso que le dice confirme su registro. Entonces, al correo electrónico que usted puso, con que se registró, le va a llegar un código de 7 dígitos. Coge ese código de 7 dígitos, lo trae y lo coloca aquí y le da confirmar. Al darle confirmar, él automáticamente le recibe la información y luego le va a salir otro paso que es autorizar el tratamiento de datos. Entonces le dice que lea las autorizaciones y selecciona si es cada una está de acuerdo usted para continuar esto con el fin del tratamiento de sus datos. Entonces aquí le dice sí, aquí le dice no. Sí, no, usted va leyendo acá y va marcando sí, sí, sí. Esto es para autorizar el tratamiento de sus datos. Si usted coloca no, 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 pues seguramente no lo va a dejar pasar. Bien, hecho eso, lo que tiene que darle es continuar y luego te va a llevar a otro paso, el módulo 1, paso número 5, módulo 1, que se trata de la identificación. Entonces, en este módulo, en la medida que va haciendo los pasos, lo va llevando a cada uno de estos módulos. Y en este módulo, entonces, de diligencia, los datos personales, tal y como aparecen en tu documento de identidad, que es tu cédula y guarda. Entonces, aquí los vas a colocar. Mira, aquí está el espacio donde vas a colocar cada uno de esos datos, el municipio donde vive, el departamento y la nacionalidad, obviamente colombiana. Una vez los coloque, le da a guardar y continuar. Inmediatamente lo va a llevar al paso número 6, que es el módulo 2, que dice localización. Entonces, ingrese su dirección, teléfono, correo electrónico y demás datos de contacto. Y luego seleccione guardar y continuar. Entonces, acá usted va a colocar la dirección de la residencia, acá el teléfono, el celular, correo electrónico, el departamento, el municipio. Una vez lo haga, le da guardar y continuar.
Inmediatamente esto sucede, lo va a llevar a otro paso, que es el paso número 3. Aquí, miren, el paso número 3, que le dice módulo solicitante. Aquí le va a exigir otros datos. Entonces, complete la información solicitada, selecciona el tipo de solicitante. Acá va a colocar si usted es empleado, desempleado, si es discapacitado, si es madre sustituta, si es FAMI. Recuerde que FAMI traduce familias, mujeres e infancia. Y aquí le dice si pertenece a algún grupo étnico y luego así sucesivamente va ingresando todos sus datos, le da guardar y continuar. Al darle guardar y continuar, inmediatamente te va a llevar a otro módulo, que es el paso número 8, que es el módulo número 4, afiliación a salud. Aquí le dice, selecciona tu tipo de afiliación en salud, si es cotizante, si es beneficiario o si es de régimen subsidiado. Y la entidad a la salud a la cual corresponde. Entonces la EPS, aquí le da los datos, usted los va llenando conforme se lo va pidiendo acá, si eres beneficiario, si eres cotizante, si es del régimen subsidiado, si es del régimen contributivo, dependiendo del caso. Una vez tenga eso, pues aquí va seleccionando cada uno de los ítems, guardar y continuar. Inmediatamente te va a enviar al paso número 9 y al 10. En el módulo, que es el módulo número 5, y le dice archivos. Carga los documentos requeridos en un formato PDF. Eso lo vimos anteriormente cuando les explicaba que tenía que ser en formato PDF. Aquí le dice la cédula, fotocopia de la cédula 150 ampliada. ¿Qué más le pide aquí? Le dice la historia laboral de Colpensiones donde aparezcan las 300 semanas cotizadas. ¿Qué más? Le pide la certificación de la EPS o del ADRES para demostrar la afiliación a la salud. Aquí le dice otros documentos. Recordemos que esos otros documentos es en el caso de las madres sustitutas, lo que tiene que ver con FAMI y concejales y ediles. Las madres sustitutas y la FAMI tienen que aportar certificación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ellas hacen parte de ese instituto en sus programas, y los concejales ediles pues también deben presentar la prueba. Una vez usted seleccione los documentos, debe tener una carpetica en su dispositivo, computador o celular, los va chuleando, los va cargando. Aquí le dice seleccione el archivo, los va seleccionando y los carga. Una vez los cargue, es importante que revise antes de cargar toda la documentación que esté en orden. Y le dice, y antes de continuar, revise, asegúrate de que toda la información esté correcta. Una vez haga eso, te lleva al paso 10 y se llama finaliza tu solicitud. Nuevamente le dice, revise el formulario y la carta. ¿Cuál es el formulario? Pues los datos que usted está llenando en línea. ¿Y cuál es la carta? Pues dentro de esos datos va a haber un texto que se llama una carta donde usted dice que autoriza todo el tratamiento de los datos. Entonces los debe chulear y siguiente. Una vez tenga todo eso, ¿qué le da usted? Acá, guardar y continuar. No sin antes haber revisado toda la documentación y todos sus datos. Importante no decir mentiras. ¿Por qué? Porque el Fondo de Solidaridad Pensional va a confirmar, va a cruzar esa información para verificar si usted aplica o no aplica. Ahora, vienen otros pasos. El paso número 11. Después de hacer todo esto, usted sigue otro paso que se llama una encuesta. Aquí hay una encuesta que le van a preguntar cómo se enteró del programa. Si fue por las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, etcétera, etcétera, o por correo electrónico, o por la televisión, o por la radio, o porque un amigo le dijo, o por cualquiera de los medios, entonces usted va marcando acá. Una vez haya marcado, le da guardar y continuar.
Al dar guardar y continuar te va a mandar a otro paso. Entonces, aquí en el 12 te dice confirma tu identidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por dónde quiere que le llegue la confirmación? Una vez usted registre todo esto y lo envíe, entonces usted tiene que decir aquí a dónde quiere que te llegue la confirmación de su identidad. Entonces, si es el correo electrónico que usted puso o si es al dispositivo celular que usted haya colocado, entonces haya usted escogido cuál de los dos o por qué medio quiere que le llegue la información. Una vez que le llegue esa información, le va a llegar un código, un nuevo código que va a tener que colocar acá. Mira, acá en estos cuadritos coloca ese código y le da confirmar código. Una vez confirmar el código, la información se va y luego le dice solicitud radicada. Le va a llegar un radicado de esa solicitud, donde queda constancia de que usted registró documentación y se postuló. Bien importante acá, el hecho de haberse postulado, de haber mandado la documentación, no quiere decir que ya usted salió elegido y beneficiado en el programa del subsidio. ¿Por qué? Porque el Fondo de Seguridad Pensional va a cruzar esa información que usted está manifestando acá, que usted está diciendo, qué grupo poblacional, a qué EPS pertenece, si verdaderamente esto es cierto. Ellos van a cruzar la información con muchas entidades. Ellos tienen la posibilidad de cruzar la información incluso con DIAN, con notariado y registro para ver qué bienes tiene, qué movimiento de dinero tiene, declaraciones de renta, etcétera, etcétera, para verificar si realmente usted cumple con los requisitos, especialmente con que no tiene capacidad de pago, es decir, sus ingresos están hasta un salario mínimo o por debajo de un salario mínimo. Entonces, mucho cuidado con la información que van a montar acá, porque esto el fondo la estudia, la analiza, la investiga y puede ocurrir que si dice falsedad, pueden incluso incurrir hasta en un delito de falsedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, entonces aquí vamos a recordar qué fue lo que hicimos, cuáles fueron esos pasos. Entonces, en resumen, el primer paso que hicimos fue registrarnos en el portal en www.fondodeseguridadpensional.gov.co, como ya lo explicamos. El segundo paso es la autorización de los datos que dimos para el manejo de los datos, que también lo vimos. El tercer paso es la diligencia de los módulos. Diligenciamos cada uno de los módulos, cargamos los documentos, la cédula, la historia laboral, la certificación de la EPS. Otro paso, el quinto, es aprobar ambos documentos. Aprobamos el formulario que firmamos y la carta que aparece allí también. Y otro paso, el 6, es la encuesta que nos piden. El séptimo paso fue la confirmación de la contraseña que nos llegó a través del correo electrónico o el celular que colocamos por mensaje de texto para confirmar la identidad. El 8 es la solicitud del radicado, entonces nos va a llegar el radicado. Y así, estos son todos los pasos que hay que dar para el registro y el cargue de esa documentación. Seguidamente respondo algunas preguntas que me han dejado algunos suscriptores y otros interesados en mi canal de YouTube y otras redes sociales, mis otras redes sociales. Una de las preguntas que me hacen es que hay personas o usuarios que ya fueron beneficiarios de ese subsidio de aportes a la pensión. Es decir, fueron beneficiarios antes de que saliera el decreto 543 del 29 de mayo del 2026 y se lo suspendieron porque llegaron a la edad de los 65 años. Otros me dicen que le suspendieron porque en su momento ese decreto solo autorizaba un máximo de subsidio hasta de 650 semanas y por eso al cumplir esa densidad de semana le suspendieron. Me hacen la pregunta si tienen derecho nuevamente a volverse a afiliar, a volver a solicitar este subsidio. La respuesta es sí. Y tenga presente lo siguiente. Una cosa es que le suspendan, que le hayan suspendido, y otra cosa es que definitivamente se haya acabado.
Entonces, si está suspendido, lo importante aquí es pasar una carta para desafiliarse. Y una vez que desafiliado, nuevamente hacer todos los pasos que ya hemos visto en este video y poderse postular nuevamente para que le otorguen el subsidio para que usted complete su densidad de semanas. Importante eso sí, porque es que el nuevo decreto establece una edad de 35 y 65 años. El antiguo decreto establecía que hasta los 65 años le subsidiaba. Hagamos una claridad. Este nuevo decreto, ¿qué dice al respecto? Dice entre 35 y 65 años. Entonces la pregunta es, si una persona tiene 70 años o 66 años, es decir, tiene más de 65 pasados cumplidos, pues ya no le va a aplicar, es decir, el programa no lo va a beneficiar porque está pasado los 65, pero si esa persona no ha cumplido los 65, tiene 50, 55, 60, 63, 64 años, esa persona puede aplicar porque no ha llegado a los 65 años. Entonces podría aplicar a ese beneficio. ¿Y por cuánto tiempo le van a sostener el subsidio? Pues ahí sí muy importante porque depende de la densidad de semanas que tenga esa persona, porque puede ser que una persona, por ejemplo, que le falten 50 semanas para completar su 1.300 semanas si es hombre, o que le falte 50 semanas para llegar a las 1.200 si es mujer. Entonces, hay personas que están penando por 20 semanas, por 30 semanas. Entonces, en ese orden de ideas, si la persona no ha llegado a los 65 años, puede solicitar el subsidio, puede postularse y lo más probable es que salir beneficiario, pues el fondo le va a subsidiar ese tiempo que le falta para completar su densidad de semanas y poder gozar de esa pensión. En ese orden de ideas, entonces el hecho de que allá le hayan suspendido porque llegó a las 650 semanas subsidiadas, podría entonces volver a pedir la afiliación, pero para eso tiene que mirar que si está suspendido, debe entonces retirarse el programa y volver a hacer la solicitud. Esa sería la respuesta en cuanto a esta pregunta. Otra pregunta que me hacen y es que si no está en el SISBEN, ¿se puede postular? La respuesta es sí. Precisamente es uno de los cambios que trajo este decreto y es que no se requiere estar en el SISBEN para poder postularse a este subsidio. Tanto es así que le sirve estar en régimen contributivo como beneficiario de algún familiar o como cotizante, eso sí, siempre y cuando esa cotización no sobrepase el salario mínimo o hasta el salario mínimo, porque tiene que demostrar que no tiene capacidad de pago. Si usted tiene ingresos por encima del salario mínimo, pues entonces no va a ser gozoso de este beneficio porque tiene capacidad de pago. Otra pregunta que me hacen es, ¿desde qué edad puedo comenzar? Pues lo importante es que usted, si no está dentro de los requisitos de las madres sustitutas, el FAMI, concejal o edil, usted, el requisito que tiene que completar es las 300 semanas, no tener capacidad de pago, estar afiliado a una APS, sea en régimen contributivo o régimen subsidiado, y en el régimen contributivo debe ser beneficiario, debe ser cotizante, pero sin pasar el salario mínimo, y no tener capacidad de pago. Si usted demuestra eso, puede postularse para que hagan el estudio y, de ser posible, le aplique ese subsidio y entonces a ser beneficiado. Si este contenido fue de su interés, les gusta, compártanlo, coméntenlo, hagan clic en la campanita y suscríbanse acá a este canal para que cada día crezcamos más y estos contenidos de derecho laboral, seguridad social y pensiones le puedan llegar a más personas que seguramente lo requieren y lo están necesitando. Asimismo, si necesitan una asesoría, una orientación, una guía más profesional,
hagan clic en el enlace que les dejo aquí en el perfil de mi canal o en la descripción de los videos y de este video, donde están todos los canales digitales de comunicación y con gusto yo los atiendo. Por acá les dejo un video donde hablo también de este tema del subsidio, de los aportes a la pensión, para que lo vean, lo complementen con este contenido, este video, y lo comenten, lo compartan. Hasta un próximo video.